Ok, nos ponemos de pie entonces y recitamos la palabra, el lema de la casa. El lema de la casa dice: amo esta palabra me sana, me libera, me afirma, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, me hace sabio y transforma mi alma, me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Muy bien, pueden sentarse. El texto base que vamos a usar hoy, que tiene que ver continuando con la serie Los profetas menores, es Lamentaciones 3:22. Y aunque ese pertenece a Jeremías, ese no es el profeta que vamos a ver. Sencillamente lo tomé por una razón. Pero Lamentaciones 3:22 y 23 lo pueden poner en pantalla. Dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Amén. Podemos decirlo todo en voz alta. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Amén. Ok, hoy esta es la segunda entrega de la serie llamada Los profetas menores. El domingo pasado vimos el primero, que fue Jonás. Y les dije, les aconsejé que leyeran el libro del profeta Oseas, que aparte de que era largo, era bastante profundo. Así que de una vez les voy a aconsejar para el próximo domingo que se lean el libro de Amós. Son 9 capítulos. Y esa enseñanza la va a dar mi esposa Tami el próximo domingo. Amén. Así que vamos a leer el libro de Amós. ¿Ok? Vamos a leer el libro de Amós. ¿Ok? ¿Cuántos se acuerdan? Yo la semana pasada leí una introducción bastante amplia de lo que eran los profetas menores y les di el número de libros de los profetas menores. ¿Se acuerdan de cuántos? 12. Son 12 los profetas menores, ¿ok? Hoy, como les dije, vamos a estudiar entonces el libro del profeta Oseas. ¿Cuántos leyeron su libro? ¿Cuántos me hicieron caso y leyeron el libro? Bueno, si usted lo leyó, se habrá dado cuenta de lo difícil que fue el ministerio de este profeta. Por cierto, hay otro personaje en la Biblia que es bien relevante, también conocido, bueno, no es conocido como Oseas, pero ese era su nombre original. Ustedes saben a quién me refiero. Yo estoy seguro que mi esposa y el hermano Gadiel se lo saben porque ellos son unas bibliotecas andantes. Pero hay otro personaje en la Biblia, mucho tiempo antes de este Oseas, que también se llamaba Oseas, pero que le fue cambiado el nombre. El nuevo nombre que se le dio fue Josué. Lo conocemos como Josué, hijo de Nun, y fue el general en jefe del ejército israelita durante el tiempo de la conquista. Estaba Moisés y después venía Josué, ¿ok? Y si ustedes saben la historia, ustedes saben que al partir Moisés, Josué heredó el manto de Moisés. Ahora, cuando Moisés envía a Josué con los otros espías, ahí es cuando le cambia el nombre. Él dice: no te llamarás Oseas, que de paso Oseas significa salvación, sino que te llamarás Josué. Y lo que hace es añadirle un prefijo en hebreo, un prefijo que se conoce como prefijo teofórico al nombre de Oseas. Ese prefijo teofórico es la sílaba es yeho, ¿ok? Ahora, un prefijo teofórico significa que el nombre conlleva en su significado el nombre de Dios. Entonces viene Moisés y le dice: Oseas, ven acá. De ahora en adelante no te vas a llamar Oseas, sino que le voy a añadir estas 2 sílabas como prefijo y ahora tu nombre va a ser Yehoshua. Yehoshua. Y Yehoshua o Josué significa Jehová es salvación. Hay gente que lo pronuncia mal y dice Yehoshua. No, es Yehoshua. ¿Ok? Y significa Jehová es salvación. Ahora, en la Biblia encontramos otra persona cuyo nombre también significa, en hebreo, Jehová es salvación. ¿Saben a quién me refiero? Me refiero al Señor Jesucristo. ¿Ok? Su nombre en hebreo es la contracción de Yehoshua. Y ustedes lo han oído mencionar, la mayoría, como Yeshua. ¿Ok? Así que el nombre del Señor Jesús, que es una contracción de Yehoshua, también significa Jehová salva. Y esto es lo interesante con Josué, ¿ok?
que cuando Moisés le cambia el nombre de salvación a Jehová salva, lo que Moisés estaba haciendo explícitamente era invocando la autoridad y la bendición de Dios sobre su vida. Ya no era salvación, sino ahora es Jehová salva, o Jehová salva, o Dios salva, ¿ok? Era como si le hubieran colocado encima, Moisés le hubiera colocado encima su manto. Algo parecido al caso de Elías con Eliseo. Ustedes saben, ¿se acuerdan de esa historia? Eso está en Primera de Reyes 19:19. Venía Elías en misión, porque el Señor lo había enviado en una misión, y ve a Eliseo con las 12 yuntas y agarra sus mantos, su capa, y se lo tira encima a Eliseo. Y Eliseo agarra el manto y sigue a Elías. En aquel tiempo, tirarle el manto a alguien, ponerle el manto a alguien, era decir: te estoy tomando como mi discípulo, sígueme. Eliseo hizo caso y siguió a Eliseo. Eliseo hizo caso y siguió a Elías. Me imagino que Eliseo sabía quién era Elías. Y entonces le siguió, fue preparado por él, Eliseo preparado por Elías, y al final él hereda el manto. Eso está en 2 Reyes 2:9 también, ¿ok? Ahora, una cosita nada más, ustedes saben cómo soy yo con los números. Segunda de Reyes 19:19. ¿Se han dado cuenta que es 19:19, verdad? 19:19 es igual a 1 más 9, igual a 1 más 9. Si usted suma 1 más 9 más 1 más 9, ¿qué le da? 20. 20 es 2 veces 10. Y 10 en el idioma hebreo, además de ser representar pictográficamente un brazo o una mano, que significa poder, ¿ok? Representa también acción divina o autoridad divina, ¿ok? Ahora, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo que recibió Eliseo cuando vio arrebatar a Elías? Doble porción de su espíritu. Es decir, 2 veces 10. 2 veces la autoridad que tenía Elías. Ok. Voy a seguir en cuanto al nombre, pero esta vez en cuanto al nombre del Padre Celestial. Hay una historia que, a la luz de la revelación que la misma palabra nos da, nos muestra cómo a lo largo del tiempo Israel perdió de vista el propósito que Dios tenía cuando los escogió como pueblo en el medio de todas las naciones de la tierra. Y no fue porque eran los mejores, ni los más grandes, ni los más fuertes, ni los más inteligentes. Sencillamente porque a Dios le plació escoger a este pueblo, porque tenía un propósito para con ellos. ¿Saben cuál era ese propósito? El propósito está en dar a conocer su grande nombre sobre toda la tierra. Si vamos a Éxodo 9:16, lo puedes poner en pantalla, ahí veremos lo que el Señor le manda a decir al faraón. Le dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ese fue el momento en donde el Señor le mandó a decir al faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Ok? Faraón se rehúsa a hacerlo la primera vez, rehúsa a hacerlo la segunda vez. A la tercera vez el Señor manda a Moisés otra vez y dile que lo he escogido para mostrar en él mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Se dan cuenta? El propósito de Dios siempre fue dar a conocer su nombre, ¿ok? Y eso tiene su razón. Y eso lo ratifica Pablo en Romanos 9:19, también lo puedes, no sé si está en la pantalla, pero dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces la pregunta es: ¿por qué Israel perdió de vista ese propósito tan grandioso que Dios le dio? ¿Por qué escondió no solamente el nombre, sino cómo se pronunciaba el nombre? Porque si ustedes han estado con nosotros ya un cierto tiempo, sabrán que el tetragamón, que son las 4 letras con las cuales se identifica el nombre del Señor, Yud, He, Vav, He en hebreo, son 4 letras, son puras consonantes, y consonantes no se pueden pronunciar, le hacen falta las vocales. Ahora, en el idioma hebreo, el idioma tiene sus vocales, pero al nombre del Señor le quitaron las vocales para que la gente no supiera cómo pronunciar su nombre. ¿Ok? Ahora, hoy en día sabemos que es Jehová, pero bueno, eso es otro tema. ¿Por qué entonces los judíos hicieron esto? Para mí es mi interpretación en base a muchas cosas que he estudiado y he leído. Fue, en mi opinión, una mala interpretación que tuvieron los judíos del tercer mandamiento. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahora, depende de la Biblia que usted maneje. En las Biblias protestantes, el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Ok?
Y lo que pasó con los judíos, si ustedes saben la historia o están familiarizados con ella, después de sucesivas deportaciones y destierros que sufrieron por causa de romper con el primer y segundo mandamiento, que es no tendrás ídolos ajenos delante de mí, el Señor los destierra y ellos aprenden la lección. Pero cuando regresan otra vez a Israel, cuando el Señor los trae de vuelta, que eso fue como que fueron 3 o 4 siglos antes de que el Señor naciera, ¿verdad? Llevados por ese celo religioso y además el hecho de que la gente, los pueblos de la tierra que habían quedado, gente de otros pueblos que habían ocupado la tierra, maldecían el nombre de Dios. Ellos, llevados por ese celo, dijeron: no vamos a pronunciar más el nombre en público porque esta gente está tomando el nombre de Dios en vano y no queremos que sigan rompiendo con el tercer mandamiento. Entonces, ¿qué pasó? Lo restringieron primero a que era el sumo sacerdote que lo podía mencionar o lo podía pronunciar en voz alta en Yom Kippur y cuando entraba en el lugar santísimo. ¿Okay? Él podía hacer eso. Y así mantuvieron varios siglos hasta la muerte, hasta que llegaron al año 290 a.C., cuando muere un sumo sacerdote llamado Simeón el Justo. En las cosas que he leído, dice que Simeón el Justo era tremendo varón de Dios y que se veía, inclusive veía un ángel que lo acompañaba cuando entraba al lugar santísimo y cosas por el estilo. Pero cuando él muere, él entraba al lugar santísimo, pronunciaba el nombre de Dios, ¿verdad? Y volvía a salir. Pero cuando él muere, decidieron que lo que iban a hacer era que el sumo sacerdote de turno solamente iba a pronunciar el nombre a oídos del próximo sacerdote que viniera a ser sumo sacerdote. Y lo hacía a la orilla de un río, de una quebrada que produjera mucho ruido para que más nadie escuchara el nombre de Dios. Y entonces el discípulo que estaba siendo preparado, de quien se esperaba heredar el sumo sacerdocio, solamente escuchaba así bajito que decía Jehová. Y lo que hicieron con eso, además de restringirlo, fue contravenir toda la orden que el Señor había dado, porque el deseo del Señor era, como vimos en Éxodo 9, que su nombre fuera conocido en toda la tierra. Además de eso, tenemos en Joel 2:29 que dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Se dan cuenta? El propósito de Dios era que se conociera su nombre, lo grande que Él es Dios, y encima de eso, para que el que invocara su nombre fuese salvo. Yo entiendo a estos judíos, entiendo su celo, pero no estoy de acuerdo con ellos, porque el propósito sigue siendo dar a conocer su nombre. Porque si no conocemos el nombre, ¿cómo lo vamos a invocar cuando necesitamos salvación? Amén. Pienso que fue una treta del enemigo para hacer caer en el olvido el nombre del Señor. Y estos judíos cayeron en ella, ya que en lugar de dar a conocer su grande nombre, lo escondieron y le dieron la ventaja al enemigo. Es como que si hoy en día yo les dijera a ustedes: miren, vamos a dejar de mencionar el nombre del Señor Jesús, en el cual hay salvación y vida eterna, y vamos a enseñarle a la gente, cuando tenga un problema, que invoquen al gran arquitecto del universo o algo por el estilo. Entonces usted está en un problema, se está muriendo o lo están atacando y dice: gran arquitecto del universo, sálvame. Nunca se va a salvar, ahí se va a quedar. Pero usted dice: Señor Jesús, sálvame. ¿Cuántos testimonios no hay de que el Señor Jesús lo ha librado? ¿Verdad? Miren, cosa seria es esconder la verdad revelada de su palabra. Y una de las cosas por las cuales tenemos su palabra es no solamente para conocer su nombre, sino para poder invocarlo en el día malo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, yendo al libro de Oseas. La vida de Oseas se sitúa durante el reinado de 4 reyes. Eso aparece en Oseas capítulo 1, verso 1. Estos 4 reyes, Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reinaron en Judá, pero también había el rey del norte, que era Jeroboam II, que era donde estaba el mismo palacio donde estaba Jonás. ¿Se acuerdan la semana pasada? Jonás predicaba en Samaria y ahí también estaba Oseas. O sea que los dos estaban en el mismo sitio. Okay. Eran contemporáneos, probablemente se conocían. Eso era a mediados del siglo 8. Entonces, en sus escritos, Oseas comparte el mismo diagnóstico espiritual
que otro profeta llamado Amós, es el que vamos a ver la siguiente semana. Así que vamos a leer ese libro. Y anuncia la misma advertencia, que es que prosperidad sin justicia conduce a juicio. Hello. ¿Ok? Prosperidad sin justicia conduce a juicio. Ahora, el ministerio de Amós duró aproximadamente 50, 60 años, pero de él solamente se conoce la historia que lo envuelve, que es bien conmovedora, ¿verdad? Y como les dije al comienzo, su ministerio no fue nada fácil, nada agradable, porque al principio de ella, cuando el Señor se le manifiesta, le pide que haga algo que ningún hombre que está aquí presente haría. Se los parafraseo. El Señor se le aparece a Oseas y le dice: Oseas, quiero que te cases, escúcheme bien, no se me distraiga. Quiero que te cases con una mujer que te va a resultar infiel. Pero tú te mantendrás fiel a ella. Tú la amarás, pero ella te deshonrará. Te pido esto porque vamos a presentarle a Israel una parábola viviente con tu matrimonio. Tú me representarás a mí, Dios, y ella representará al pueblo, a Israel. Ella se alejará de ti y te será infiel porque así actúa mi pueblo en el pacto matrimonial que establecí con ellos. Pero tú seguirás siendo fiel a ella porque yo soy fiel a Israel, aunque ella deshonre mi nombre. Ok, esta es mi parafraseo, pero si usted va a la Biblia, la llama tal cual es una prostituta. Te vas a casar con una prostituta. ¿Cuál es el loco que hace eso? Bien duro, ¿verdad? Y es por esa razón, por el tipo llamado que recibió Oseas, que su libro es o su historia, mejor dicho, es considerado una de las más poderosas parábolas que hay en cuanto a la relación entre Dios y su pueblo, porque a través de la vida de Oseas y ese matrimonio tan duro que tuvo con Gomer, así se llama la esposa, o se llamaba la esposa, vemos reflejada la infidelidad de Israel para con Dios y al mismo tiempo vemos la inquebrantable fidelidad de Dios para con su pueblo. Y es por eso que los eruditos han llamado a la historia de Oseas la segunda historia más grande de la Biblia. Miren, es un libro bien duro de leer, ¿oyó? Es un libro bien fuerte para digerir. Pero lo han llamado la segunda historia más grande de la Biblia. Obviamente que la primera es el nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Su nacimiento, muerte, resurrección, sobre todo su resurrección. Pero esta de Oseas la han llamado, la han calificado como la segunda historia más grande de la Biblia. Así que al estudiar este libro hoy veremos y descubriremos que Dios es realmente fiel. Y ya que vamos a hablar de fidelidad de Dios, hay una historia impactante escrita por Philip Yancey. Philip Yancey es un reconocido autor cristiano, famoso por un libro, sobre todo famoso por un libro de entre los tantos que publicó que se llama What's So Amazing About Grace, o lo maravilloso o lo asombroso de la gracia. Y él publicó un artículo en Christianity Today en donde relata lo que sucedió en su primera visita que hizo al parque Yellowstone para visitar el geyser que hay allí. Ustedes habrán visto eso en National Geographic, lo han visto en alguna vez en televisión. En el Parque Nacional Yellowstone aquí en Estados Unidos hay un geyser que es casi al segundo saca su, ¿cómo se dice? ¿Ah? ¿Ah? No, agua, es agua caliente. Vapor, es como un chorro de agua caliente que sube como 3, 4 metros y es famoso porque es casi que al reloj. Cada tanto tiempo hace eso. Y es una atracción turística. Entonces Philip Yancey narra que cuando él fue por primera vez a ese lugar, el lugar estaba lleno de turistas. Había turistas japoneses, había turistas alemanes que con sus videograbadoras o sus teléfonos, etcétera, etcétera, esperando que eso saliera. Y dice que había un gran reloj digital que anunciaba cuánto faltaba para que el geyser volviera a sacar ese chorro de agua, porque de paso era agua hirviendo, ¿ok? Porque venía del fondo, eso se supone que es como un volcán, y entonces ese agua lo que sale, lo que expulsa ese geyser, que así se llama, es agua pero sumamente caliente. Dice que cuando faltaba un minuto, él estaba en el restaurante del lugar donde se quedaba, que se llama Old Faithful Inn. Old Faithful quiere decir el viejo fiel, ¿ok? El viejo fiel.
Y él estaba en el hotel, en el restaurante de ese hotel que daba de frente a ese geyser, ¿no? Y estaba el lugar lleno, ¿ok? Cuando el reloj marcó 1 hora, todo el mundo salió corriendo para ver el geyser con sus cámaras y todo lo demás. Pero él se quedó donde estaba y se dio cuenta de que al momento que toda la gente se paró para ir allá, una camada de meseros entró para rellenar los vasos de agua, quitar los platos sucios, llevarlo y volver a poner cosas limpias. Y se dio cuenta de lo siguiente: para los camareros era tan rutinario este evento que ya no les hacía caso, ya no les impresionaba. Y él llega a esta conclusión: pocas cosas se dan por sentadas tan rápidamente como la fidelidad de Dios. Y pocas cosas son tan importantes. ¿Verdad que usted tiene por garantizado la fidelidad de Dios? Usted sabe que Dios es fiel, ¿verdad que sí? Pero no le presta mucha atención. Va por la vida sin prestar, y solamente cuando está de verdad en un aprieto dice: es que Dios es fiel, yo sé que Dios es fiel. O cuando Dios le muestra que hizo un bien: es que Dios es fiel. O cuando contrasta su vida con es que Dios es fiel. Le damos por sentado. Y sin embargo, la fidelidad de Dios merece nuestra alabanza e incesante asombro. Esa es la conclusión de Philip Yancey. Y ese es el tema, ese es el tema de hoy, la fidelidad de Dios. Y yo lo titulé El fiel amor del Señor, que saqué de Lamentaciones 3:22. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Dijimos: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad. El libro de Oseas, por otra parte, se puede entender o se puede ver como un tema acerca de las relaciones. Obviamente, la relación con Dios, la relación con el prójimo, ¿okay? Pero se puede ver en esos tres niveles. La relación, históricamente, es la relación de Dios con Israel, es la relación de Oseas con Gomer y la relación de Dios con nosotros. Y en esos tres niveles de revelación lo encontramos en el capítulo 3 y verso 1 de Oseas, en donde me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero y adúltera, así como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. Cuando dice amada de su compañero, se refiere al adulterio, al amor adúltero. ¿Okay? Cuando dice miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa, se refiere a la idolatría en la cual han caído, el amor a los ídolos. Y cuando dice así como el amor de Jehová, se refiere al fiel amor del Señor. Permiso. Así que entramos rápidamente al punto 1. Tengo que correr porque la pastora también me quitó media hora. Ok, punto 1, el fiel amor del Señor. Para ustedes que están anotando, el punto 1 es justamente el fiel amor del Señor y abarca esos tres primeros capítulos, capítulo 1 al 3, ¿ok? El libro de Oseas aparece en el orden bíblico como el primero de los profetas menores, y con razón, porque a pesar de no ser la primera que fue escrito cronológicamente, sí lo fue en cuanto a su mensaje y en cuanto a su contenido, que como les dije hace un momento, muchos eruditos la consideran como la segunda historia más grande de la Biblia. Y es que es la segunda precisamente porque es una alegoría, una historia aún por escribirse de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, obra, muerte y sobre todo su resurrección. Y esta es la historia de Oseas. Como les he venido diciendo, se casó con una mujer llamada Gomer y él nos cuenta en las palabras iniciales de su profecía lo que le dijo el Señor: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Qué fuerte. O sea, tú como hombre te dices: oye, me voy a casar con una prostituta y encima de eso mis hijos van a nacer en medio de la prostitución de esta mujer. Qué terrible, ¿ok? El Señor le continúa diciendo: esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses.
Y el versículo 3 dice, así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim, ella quedó embarazada y le dio un hijo. Con un comienzo así, la mayoría de los oyentes o de los lectores se apresurarían a ver cómo finaliza la historia, ¿cierto? Dice, wow, ¿cómo terminará esto? Es que es de novela, es de película esta situación. Pero dense en cuenta que la época en la cual vivió Oseas no difiere mucho de la época que vivimos nosotros hoy. Sean honestos, sean honestos. Lo leen en la prensa, lo ven en la televisión, lo ven en el cine, lo ven en su vecindario y en su barriada. El tiempo en que vivía Oseas no difiere mucho, no es muy distinto de la época en que vivimos nosotros. ¿Okay? Usted ve cualquier película en la televisión o cualquier trama, cualquier novela, y usted ve que ahora en todas las películas, ya casi no hay que ver televisión, todas las películas que pasan siempre aparece escenas de adulterio, de sexo y una cantidad de cosas, pues. O sea, hay una degradación moral tremendo. ¿Okay? Entonces, esa época, la época de Oseas se parece mucho a la nuestra y por lo tanto hay lecciones en esa historia, en la de Oseas, que nosotros necesitamos escuchar hoy. 29 siglos después de que fue escrita. Podríamos decir, como dijo Charles Dickens es un famoso novelero, escribía novelas y cuentos. Él dijo acerca de la Europa del siglo XVIII, que fue la época en que él vivió, él escribió un libro llamado Historia de dos ciudades. Y en esa historia comienza diciendo que era el mejor de los tiempos y también el peor de los tiempos. Así era la historia de Israel en el tiempo de Oseas. Y como siempre ocurre, dada la disparidad social de los pueblos, para la minoría, ese tiempo, ese periodo en donde vivió Oseas, debió aparecer el mejor de los tiempos, ¿ok? Porque eran pocos los ricos, eran pocos los que tenían, eran pocos los que eran potentados, ¿de acuerdo? Tenían un lujo material grandísimo, pero estaba restringido a una poca gente, ¿ok? Y al mismo tiempo había una aparente devoción a Dios con más actividad social que religiosa. La gente acudía al templo, pero era para hacer negocio más que adorar al Señor. Y también había una aparente libertad e incluso una aparente seguridad nacional en la que la política, la ley y la religión parecían favorecer solamente a la clase privilegiada. Pero la gente pobre, bueno, para ellos, como dice o muestran las profecías de Isaías, Amós y Oseas, que son denuncias, ¿verdad? Era el peor de los tiempos. ¿Por qué? Porque los corazones de la gente estaban vacíos. La devoción al Dios vivo era superficial y la corrupción era desenfrenada a todo nivel. Era un estilo de vida, porque era lo único que podían hacer para sobrevivir. Y entonces el clamor de Oseas fue que el pueblo había sido infiel a Dios. Y por eso que estaban pasando lo que estaban pasando. No se daban cuenta de que por haberse abandonado a Dios y fijarse en los ídolos, es que estaban viviendo toda la situación tan terrible que estaban viviendo. Y entonces, así como una esposa adúltera es infiel a su esposo, Dios los había bendecido a pesar de eso. Los había prosperado materialmente, pero ellos estaban viviendo era solamente para el placer, abandonando el trabajo arduo y honesto y la moralidad y la integridad para vivir solamente para sí mismos. Esa era la escena, la historia en la cual, cómo se desarrolla el libro de Oseas. Y el punto 1, a pesar de la infidelidad del pueblo en ese momento, Dios siguió siendo fiel. Su fiel amor nunca dejó de ser. Punto 2. Sin arrepentimiento. Y esos son los capítulos 4 al 10. Ahora, como el libro de Oseas es largo, les voy a resumir en forma de comentario leído el contenido que hay desde el capítulo 4 hasta el 10. Y voy a ir un poquito rápido porque es largo. Es una sola trama. ¿Ok? Y ese capítulo 4 se abre con la solemnidad de un tribunal en sesión. Dice, Oseas capítulo 4, versos 1 y 6. Presten atención. Verso 1. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y por esa causa viene el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Verso 1 nuevamente. No hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Por esa causa llega el verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así arranca
el juicio, por decirlo así. ¿Okay? Y fíjense que Dios no está acusando al pueblo de primero, sino que está acusando a los sacerdotes y los maestros de la ley, porque ellos eran los encargados de enseñar la palabra de Dios. ¿Okay? Ellos eran los encargados de instruir al pueblo en las verdades de Dios, pero cambiaron la instrucción de la palabra de Dios por el lucro. Y entonces sobrevino sobre todo el pueblo una gran ignorancia espiritual que se cernió, es decir, cubrió al pueblo matando a la nación. Literalmente Israel empezó a vivir un periodo de oscurantismo espiritual. ¿Okay? Llegamos al capítulo 5, la acusación sube de nivel. Ahora son reyes, príncipes y todo Efraín los que comparten la misma culpa. Miran a Asiria para salvarse, pero caen en un vacío porque Asiria no los puede librar. Y el Señor les declara en el capítulo 5, verso 15, andaré y me volveré hasta mi lugar, andaré y me volveré a mi lugar hasta que reconozcan su ofensa y busquen mi rostro. ¿Okay? La angustia ahora va a ser el maestro que los haga regresar. Porque al final de ese versículo dice, en su angustia me buscarán. ¿Y no pasa eso los que han tenido la experiencia de apartarse del Señor, de cómo les viene, empieza a pasar una cantidad de cosas hasta que se regresan al Señor y el Señor los libra? Ok, cuando comienza el capítulo 6 hay un aparente despertar del pueblo. Capítulo 6, versos 1 y 4 dice, venid y volvamos a Jehová porque Él desgarró y nos sanará. Sin embargo, Dios revela que ese retornar del pueblo a ellos es solamente de labios, no de corazón. Dice, vuestra fidelidad es como nube mañanera. Y lo dice porque lo que Él desea es otra cosa. Verso 6, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque las ceremonias que le presentaban y los ritos que hacían eran sin fidelidad y entonces eran como humo que el viento se lleva. Y cuando llegamos al capítulo 7, que es donde se muestra cuán hondo está el pecado, en el versículo 8 dice, Efraín fue torta no volteada. ¿Ustedes alguna vez vieron una torta no volteada? Dorada por fuera, cruda por dentro, ¿verdad? Incompleta. Y en el versículo 11 dice de Egipto, dice de Israel, Israel es una paloma incauta, sin entendimiento, que revolotea entre Egipto y Asiria. ¿Okay? Eso quiere decir que Israel tenía el corazón dividido. Su corazón latía por dos amores y en ese caso no encuentra descanso. Y entonces entre fiestas, conspiraciones y borracheras, nadie clama a Dios con sinceridad. Dice el versículo capítulo 7, verso 14, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Ahora, es que yo no puedo evitar fijarme en los números. ¿Qué otro capítulo y en qué otro libro el capítulo 7 y verso 14 es preeminente? Reyes, en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 7 y versículo 14, dice, y si mi pueblo que es llamado por mi nombre se arrepintiere e invocare mi nombre, yo sanaré su tierra. Crónica, perdón, dije Reyes, Crónica. Primera de Crónica 7:14. Y si mi pueblo, que es que es conocido por mi nombre, se arrepintiera y volviera de sus caminos, e invocare mi nombre, yo sanaré su tierra. Pero en Oseas 7:14 dice, no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Nunca se volvieron a Dios. Llegamos al capítulo 8 y Oseas pronuncia la sentencia. Por cuanto Israel levantó becerros de oro, altares sin consultar a Jehová y entronizaron reyes que Él no escogió, la sentencia es, capítulo 8, verso 7, porque sembraron viento, torbellinos segarán. ¿Ven lo terrible que es hacer las cosas sin Dios? Sin consultar con Dios. Y el resultado será, dice el versículo 14, que el templo será arruinado y la tierra será devorada por el enemigo. En el capítulo 9, las fiestas de Dios, que antes eran motivo de alegría, ahora se ensombrecen. ¿Okay? Ya no hay alegría. Dice Oseas 9:3, no se quedarán en la tierra de Jehová, sino que Efraín, es decir, Israel, volverá a Egipto y a Asiria. ¿Okay? Y entonces la fertilidad, el orgullo de la nación, todo eso se va a convertir en esterilidad, porque el versículo 14 dice, y este es el profeta anunciando el juicio que Dios pone en su boca, dice, dales, oh Jehová, vientres que aborten y pechos enjutos. Y esto todo por causa del pecado de la idolatría.
Ahora la escena nacional es de un funeral, donde la música se ha quedado sin notas. Llegamos al capítulo 10, que ese es todo lo que les estoy comentando, y ahí la imagen se vuelve agrícola, ¿no? Israel es una vid frondosa que usa su abundancia para multiplicar altares paganos. En otras palabras, a pesar de que tienen algo de riqueza, lo usan para el mal. En vez de usarla para servir a Dios, la están usando para servir a los ídolos, a los altares paganos. Capítulo 10, verso 2 dice, está dividido su corazón. Y en el 12 de ese mismo capítulo, el profeta les ruega a Israel, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Pero el pueblo prefiere, dice el verso 13, arar maldad y cosechar iniquidad. Y como resultado vendrá la guerra, Samaria caerá, el palacio será destruido, el rey será hecho polvo y Betarbel, que era una ciudad grande, quedará en ruinas. Y en esos 7 capítulos que acabamos de leer, del 14 al 10, Oseas ha descrito una nación que vive de apariencias, de ritos vacíos, líderes corruptos, alianzas políticas que sustituyen la intimidad con Dios. Escúcheme bien, a pesar de que eso habla de toda una nación, esa descripción también se le puede aplicar a muchos sectores de la iglesia hoy en día. ¿Por qué creen que ha habido tantas divisiones entre denominaciones? Porque se han apartado de Dios. Y los fieles han dicho, no sigo con ellos, y se apartan. Eso fue lo que pasó con nosotros hace ya casi 3 años. 3, 4 años, no me acuerdo ya cuánto. Pero nosotros dijimos, no. Esta gente se está desviando, nosotros nos vamos a separar de él porque nosotros queremos seguir siendo fieles a Dios y a su palabra tal como está escrita. ¿Ok? Y salimos de ahí. Ahora, a pesar de eso, y aún en medio del juicio, Dios mantiene la puerta abierta. Si Israel siembra justicia y busca conocimiento verdadero, cosechará misericordia. Si no lo hace, destrucción es la que va a venir. Y esa lección sigue vigente hoy para cualquiera que escuche lo que Dios está diciendo hoy. Dios lo que desea es un amor sincero y leal. No le interesan las ceremonias huecas. Es lo que está buscando, un corazón entero y no dividido. ¿Ok? Y entonces entramos con eso al punto 3. Dios siempre es fiel. A pesar de todo lo que les he pintado, Dios sigue siendo fiel. Él hizo un pacto y no se volverá en contra del pacto. Él sigue siendo fiel a pesar de que le hemos dado la espalda una y otra vez. ¿Ok? ¿Ok? Igualito que a pesar del pacto, el pacto de Israel con Dios era semejante a un pacto matrimonial. ¿Ok? Estaban ligados a Dios supuestamente en fidelidad y en amor. Sin embargo, cuando lo olvidaron y valoraron otras cosas por encima de él, cometieron adulterio espiritual. Y por cientos de años rechazaron ese amor. Pero a pesar de ello, y aunque Israel merezca la destrucción completa, Dios sigue comprometido con su palabra, sigue comprometido con la promesa que les hizo. Su corazón se conmueve ante la idea de la destrucción que le sobreviene a su pueblo. Y su compasión entonces se enciende. Por eso promete que un día los restaurará para sí mismos. Y siglos después de mucho silencio, el pueblo de Dios que esperaba el Mesías no advirtió cuando llegó la visitación. Porque estaban perdidos en toda esa situación. ¿Ok? A pesar de que aplicaban leyes y hacían las cosas y decían que esto es lo que dice la palabra de Dios, esto hay que hacerlo así, así, así. No había una relación con Dios, no había una relación verdadera. Y cuando vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, no lo recibieron. Él nació para cumplir lo que estaba en el corazón de Dios. ¿Ok? Él vino para rescatar lo que se había perdido. Y el Señor Jesús entonces está aquí porque vino porque Dios el Padre se niega a darle a su pueblo lo que realmente merece. A cambio nos quiere dar es redención. Y entonces estos 4 últimos capítulos finales de Oseas siguen el mismo patrón que hemos visto a lo largo de todos los demás libros. Pasa de la oscuridad del pecado a la ternura de Dios. ¿Ok? Quien espera que su pueblo se vuelva a Él con todo su corazón. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos aprender nosotros, la iglesia del siglo XXI, de todo eso? Bueno, para mí el problema de Israel nació por causa de la ignorancia en la cual se sumergió. ¿Ok? Ignoraron las leyes, ignoraron los estatutos, ignoraron todo lo que Dios les había revelado por escrito y eso lo sumergió en una ignorancia tremenda.
Su rebelión los llevó a ignorar todo lo que Dios les había dado. Y entiéndame bien, Pablo dice, la ley es pura, la ley es santa. La ley fue dada para beneficios de ella, pero esa misma ley los condena. Por eso es que la gracia es superior que la ley. Por eso es que la palabra dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque Dios sabe que nosotros, seres humanos al fin y al cabo, no podemos excusarnos en que somos imperfectos, aunque lo somos, ¿verdad? Pero entonces Dios viene y trae gracia. Gracia cubre nuestra imperfección. Gracia cubre nuestros pecados. Porque el corazón de Dios sigue siendo el mismo desde el primer día. Quiero redimirlos de su pecado. Quiero que habiten conmigo en bienestar. Quiero que estén conmigo eternamente. Y entiéndanme esto. Revelarse a Dios no es algo que es parcial. El momento que tú te revelas a Dios en algo, estás revelándote a Dios en todo. Porque la palabra claramente dice que si erras en un mandamiento, eres culpable del resto. Dijiste una mentira, bueno, es tan culpable como el que fue idólatra, o el que fue adúltero, o el que asesinó o robó. Así lo dice la palabra. Entonces, una de las lecciones de vida que podemos sacar de este libro de Oseas, este libro profético, que fue escrito hace 29 siglos atrás, lo encontramos en Oseas 4:6. Lo mencioné al principio. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ustedes entenderán por qué nuestro énfasis como pastores de que ustedes lean la palabra. Miren, es triste, pero las estadísticas dicen que uno de los sectores de la sociedad que es la más iletrada o que menos conocimiento tiene es el cristiano. La mayoría de la gente no conoce ni el 10% de la palabra. Y se conforman con venir un domingo a escuchar un sermón. Y después se van a su casa, pero la Biblia, bien gracias, con una capa así de polvo. Entonces cuando agarramos y decidimos hacer esta serie fue para animarlos a ustedes a que lean la palabra. Léanla y nosotros se la explicamos. Y la revelación vendrá, ¿verdad? Y cambiará su ser interior. Mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento o conocimiento. La Nueva Traducción Viviente dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. ¿Usted sabe cuánta gente se llama cristiana y no conoce al Señor? Son demasiados. Entonces, como no conocemos a Dios, no conocemos ni sus normas, ni sus leyes, y en consecuencia no conocemos su corazón, ni lo que desea para nosotros, que es darnos paz, bienestar y esperanza. Jeremías 29:11 es un versículo que yo he repetido mucho durante los años aquí en esta casa. Jeremías 29:11 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mis planes para ustedes es para lo bueno y no para lo malo. Es para darles un futuro y una esperanza. La Israel de Oseas no conoció eso. Y le voy a decir lo siguiente. La iglesia del siglo XXI, gran parte tampoco entiende lo que es eso. En su ignorancia, en la Israel de aquel tiempo, se perdió el evento más grande de la historia de la creación, que fue cuando el Mesías vino primero a ellos. Se lo perdieron. Juan 1:11 lo dice clarito, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, vino a su pueblo, pero su pueblo que tenía milenios esperándolo, no lo reconoció. Por eso el llanto del mismo Señor en Lucas 19:44, en donde dice que por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación, serán destruidos. Cosa que ocurrió 30 años después. O 40 años después. Y enfatizo, todo fue por causa de no conocer a su Dios. En su ignorancia se perdieron entre ídolos y materialismo. Y donde hay un ídolo, escúcheme bien, donde hay un ídolo, necesariamente hay corrupción moral. Y donde hay corrupción moral, necesariamente viene destrucción. ¿Cuántos matrimonios no han sido destruidos por la corrupción moral? ¿Cuántas familias no han sido destruidas por la corrupción moral? ¿Por qué? Porque había un ídolo. A veces es el dinero, otra vez es el hedonismo. Si no saben lo que es hedonismo búsquenlo en el diccionario, tiene que ver con la buena pinta de las mujeres que están, y los hombres, y entonces se dan guía por los ojos. Adulterio.
Y eso viene, y la destrucción viene, sea sobre una nación, sobre una familia, sobre un solo individuo. Ese siempre es el resultado, destrucción. ¿Cómo hacemos entonces para evitar esa destrucción? Para que esa destrucción no nos alcance. La única forma es conociendo a Dios, porque Dios conoce a los suyos. Dios sabe quiénes confían en Él, los que realmente confían en Él. Dios sabe quiénes se refugian en Él. Y Él es para Él una torre fuerte. ¿Ok? ¿Y sabes qué? Si hay algo que a Dios le agrada, es que lo conozcas y lo entiendas. Ese es su mayor deseo. Si no me creen a mí, créanle a la palabra. Él mismo lo dice en Oseas 6:6, donde dice, misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mira, tus ofrendas y tus diezmos y todo lo que tú hagas para la iglesia no es nada si no conoces a Dios. Es lo que quiere, es una relación personal contigo. Y en Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que me hubiera de conocer, el que me hubiera de alabar, perdón, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y por último, el Señor Jesucristo dijo esto, y este es mi versículo bandera. ¿Ok? En Juan 17:3 está haciendo su oración sacerdotal. Esto ya ustedes se lo deben de saber de memoria. ¿Ok? Se está despidiendo de sus discípulos porque sabe que en unas pocas horas en el jardín de Getsemaní lo van a apresar y va a comenzar el suplicio de su calvario. Juan 17:3 dice en esa oración, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estos 3 versículos que les he compartido, el elemento clave en todos ellos es la palabra conocer, un verbo. ¿Ok? Yo a algunos de ustedes los conozco bien, a otros más o menos, y a otros sé quiénes son, pero no los conozco. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque un conocimiento intelectual solamente no basta. Miren, hay gente más preparada que uno, ¿ok? Más preparada que pastores y maestros y todas esas cosas, pero no lo conocen a pesar de haber oído, leído y hasta estudiado de él. Usted sabe que estando en el seminario, ¿cuántos maestros y profesores reputados me dieron la impresión de que no solamente no conocían bien la palabra, sino que no creían en el autor de la palabra, pero que esa era su profesión? No tenían una relación con Dios. Y entonces el conocimiento que Dios nos está pidiendo es un conocimiento relacional y revelacional. Yo puedo decir que conozco a la hermana Marta porque la hermana Marta ha venido varias veces a mi casa. La hermana Marta le ha dado el ride, el aventón a mi esposa varias veces. El hermano Antonio ha venido varias veces a prendernos el carro. Ha sido tremendo. Yo conozco a Serafín porque he salido con él, me ha invitado a comer. Ustedes pueden hacer lo mismo. Pero ustedes pueden decir, no, yo sé quién es el pastor Mario, pero lo conocen. Denle gracias a Dios que no, mentira. Entonces el conocimiento que Dios quiere se fundamenta es en un conocimiento de primera mano, que solamente puede darse cuando la palabra que Él nos dejó es leída o escuchada y es creída. Porque eso es lo que abre la llave de la revelación, cuando crees lo que Dios dijo. Como me dijo una vez un varón allá en Valle de la Pascua, hace muchos años atrás, él dijo, Dios ordena y yo obedezco. Le crea la palabra de Dios. ¿Ok? Y a eso, bueno, si a la palabra que lees y estudias y meditas en ella, la obedeces y perseveras en ese empeño santo de conocerle cada día más y mejor, se te va a revelar tal cual. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes se acuerdan del día que se enamoraron? Del día que de verdad se enamoraron de su pareja. ¿Ah? ¿Cuántos se acuerdan de ello? Han pasado tantos años que ya no se acuerdan. Se los voy a recordar. Eran los días en que no podían esperar a verlo. Se acostaban pensando en él o en ella y se levantaban pensando en él y en ella. No había teléfonos celulares. A muchas casas tampoco tenían ni siquiera teléfono de pared. Pero no les importaba caminar 4 o 5 cuadras para encontrarse con ella.
No les importaba cómo estaba vestida ni cómo olía. ¿Ah? Lo que importaba era que estaban con ella o con él porque lo amaban, están enamorados. Cada vez que se acercaban el estómago le hacía que un poco de maripositas ahí dentro, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Y no había nada malo que hicieran. Por muy malo que hicieran, no, es que, ay, pobrecito, que no lo entiende. Así eran los primeros días, pero después de casados y con 8 hijos dijeron, no, mejor no me hubiera casado. Eso no pasa con nuestro Dios, porque Él es la definición de lo que es el amor fiel y verdadero. Él es la definición de lo que es la verdadera vida y lo que es el gozo eterno. Déjame decirte lo siguiente. La palabra amor se personificó en una persona. Se llama Jesucristo. ¿Lo quieres conocer en esta mañana? ¿Lo quieren conocer en esta mañana? Ustedes que vinieron por primera vez, ¿lo quieren conocer en esta mañana? Qué bueno. Les garantizo que nunca se van a repetir. ¿Ok? Porque mientras más lo conozcan, más se van a enamorar de Él. Y Él nunca, pero nunca los va a defraudar. ¿Por qué? Lo leímos al principio. El fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿Qué tal si todos ustedes los que dijeron quiero conocerlo, se paran en sus asientos y vienen hacia acá adelante? Los invito a que pasen aquí adelante. Si de verdad dijeron eso en serio, los invito a que pasen aquí adelante. Les quiero presentar a mi Señor Jesucristo. Les quiero compartir a mi Señor Jesucristo. Pasen aquí adelante, aquí adelante. ¿Quién más de ustedes que está aquí quiere renovar su pacto con el Señor Jesús? Quieren de verdad y deciden, Señor, ¿sabes qué? La verdad es que tanto tiempo viniendo, tanto tiempo escuchando acerca de ti, la verdad es que no te conozco como debería, así que por favor, perdóname que hoy en esta mañana quiero conocerte. Ya no quiero poner mis esperanzas en cosas materiales o en cosas que... No, quiero poner mi esperanza en el Dios vivo, el que me hizo, el que me formó y el que me está dando la oportunidad de una vida nueva y eterna a tu lado. Miren, este es un momento santo, por favor, allá atrás no se me estén moviendo, ¿verdad? Y los que están seguros, están bien firmes en Él, los que aman de verdad al Señor y están plantados ahí, por favor, oren por aquellos que están pasando. Ábranse hacia acá los que quieren, aquí enfrente, los que de verdad quieren hacer ese compromiso con Dios en esta mañana. Sí, pasa adelante, no te quedes atrás. ¿Con quién vienes? ¿Adalí es tu papá? Ah. Lo que pasa es que te pareces a tu mamá, entonces no te reconozco. Iglesia, por favor, orando por esta gente. Señor, tu palabra ha sido hablada. Tu palabra fue enviada. Señor, y estos que están aquí adelante, Señor, han sentido en su corazón de que le has estado hablando a ellos y les has estado diciendo, a pesar de lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, aún así te amo y si tú aceptas mi pacto, yo te seré fiel por toda la eternidad. Entre los que están aquí de frente, Señor, enfrente mío, hay gente que conozco de hace muchos años, Señor, pero han pasado adelante, Señor, porque ellos de verdad quieren comenzar a vivir una aventura contigo que hasta ahora no lo han podido vivir. Señor, yo te ruego que así conforme a la sencillez y la sinceridad con la cual han pasado adelante, tú los sorprendas, Señor, en ese momento, en ese motivo. Y tú puedas mostrar cuán fiel eres tú. Y a ustedes los que pasaron adelante, entonces, yo le voy a pedir a mi esposa que dirija esta oración de compromiso con el Señor. Le voy a pedir que pase aquí adelante y los dirija en esa oración.
Señor, gracias por tu fiel amor hacia mi vida. Gracias por tu infinita misericordia que no se agota. Gracias por extenderme tu diestra en esta hora para salvación, para reconciliación, para liberación, para sanidad de mi alma. Gracias por una nueva puerta de oportunidad que me das hoy de caminar en la certeza de tu amor y en la certeza de tu fidelidad a pesar de mi infidelidad. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, perdóname por herir tu corazón. Y recibo tu gracia, recibo tu perdón, recibo tu amor. Y en tu nombre, Señor Jesús, me despojo de todo peso de culpa y toda acusación, porque no vienen de ti. En esta hora yo renuncio a la culpa, renuncio a la acusación y recibo tu gracia, recibo tu gracia, recibo la liberación que me da tu perdón. Gracias, Señor, gracias, gracias por tu fiel amor, gracias por tu bondad, gracias, Señor, gracias que mi espíritu haya el sello de la certeza de la relación entre tú y yo en esta hora, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, oro por ellos en el nombre de Jesús, declarando tu liberación, declarando, Señor, tu sanidad, declarando, Señor, esperanza, declarando la certeza que solo puede dar tu palabra y que solo tu Espíritu puede poner en el corazón de cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande tu fidelidad. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde, que esta noche sueñen con Él. Ese es mi deseo. Amén. Un placer. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles en Arpas y Copas. Amén.